Aviso importante. Esta explicación es muy importante para brindar información a aquellas personas transexuales o no, que necesitan mayor información sobre los procedimientos quirúrgicos disponibles, en algunos casos si su procedimiento lo amerita y quien toma la decisión es únicamente la persona transexual. Que desee someterse a cualquier procedimiento quirúrgico con diagnóstico confirmado de transexual primario o verdadero y sin trastornos mentales. El médico no tiene que tomar la decisión. Ninguno de los procedimientos quirúrgicos que se ofrecen es una panacea para aquellas personas que optan por someterse a un proceso de cambio de género o reasignación de sexo. Si sigues adelante, cuéntate a ti mismo y a tu médico de confianza que la cirugía tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, incluido el cáncer. Está comprobado que una gran proporción de transexuales que se someten a un procedimiento quirúrgico se arrepienten por desconocimiento o complicaciones graves. Hay que decir que cualquier procedimiento que se ofrece, sea cual sea, es solo cosmética, nada funcional, pero las complicaciones son reales e irreversibles, con permanencia de por vida. Hola, déjenme presentarme. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila, médico titulado, especializada en el tratamiento de personas con identidad de sexo-género diverso, desde 2010 hasta la actualidad. Todas mis investigaciones y publicaciones sobre personas transexuales son más de 184 y están apoyadas por una bibliografía de al menos 50 referencias de diferentes autores y de todo el mundo. Este encauzamiento permite que cada persona transexual sepa qué se necesita para pasar por el proceso de transición completo y mantener la salud durante toda la vida con un riesgo mínimo o daño a los órganos vitales. Cómo evitarlos y prosperar con un envejecimiento físico y mental interrelacionado saludable y tu propia identidad. Empecemos. El tema de hoy. Cirugía de extirpación de testículos en la mujer transexual. Información amplia de cuáles son sus justificaciones, beneficios y las contraindicaciones. Tabla de contenidos. Son 6 apartados de fácil entendimiento por parte de la persona transexual. Su recordatorio anatómico, eyaculación, castración química y quirúrgica de los testículos, sus beneficios y contraindicaciones relativas. Explicaremos de manera breve su recordatorio anatómico, la importancia del conocimiento del aparato reproductor, su anatomía y funcionamiento para la mujer transexual. Identificar cuáles son las estructuras, glándulas, vesículas y órganos que experimentan un cambio importante. Eyaculación, su contenido y los cambios que se ocasiona todo el proceso de la eyaculación hasta lograr la atrofia de los testículos con antiandrógenos y estrógenos en asociación. La información amplia de la cirugía de extirpación de testículos, conocido como orquiectomía bilateral, técnica sencilla y de mínima invasión, todos sus beneficios, que en un alto porcentaje permite lograr un proceso de reasignación de sexo, con menos efectos secundarios. Así como algunas contraindicaciones, que son relativas y que tienen solución. La importancia del conocimiento del aparato reproductor para la mujer transexual y para comprender cuáles son las estructuras, glándulas, vesículas y órganos que sufren un cambio importante, es decir, de considerarse como un aparato reproductivo masculino, deja de serlo, cuya función es la producción de semen. Espermatozoides, componentes sólidos y líquido, y su eyaculación, orgasmo. Todos estos componentes que lo integran ocasionan una atrofia por influencia hormonal exógena hormonal del sexo opuesto, prácticamente dejan de actuar por el consumo de estrógenos y antiandrógenos o por orquiectomia, su consecuencia la atrofia somática. Con pérdida de su capacidad funcional, esterilidad, impotencia sexual y pérdida de la capacidad para la erección del pene y anorgasmia, que los estrógenos no son capaces ni actúan para revertir estas cualidades perdidas, principalmente la formación de semen y espermatozoides, así como la eyaculación orgasmo. Los testículos, 2, glándulas productoras de semen y espermatozoides, es decir, son responsables de la producción de testosterona y esperma. El epidídimo, 2, es una estructura está situada íntimamente a lo largo del borde posterior de cada testículo. 2,
e incluye una cabeza agrandada, un cuerpo y una cola. Continúa su prolongación como un conducto o vaso deferente, por donde emigra el contenido del semen hacia la bifurcación y cambio de nombre como conductos eyaculadores. Derivan de la unión de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Las glándulas bulbouretrales o de Cowper están situadas lateralmente a la uretra membranosa. La próstata es una glándula ovoide que abarca la porción proximal de la uretra y mide aproximadamente 2.5 a 3.0 cm por 4.0 a 4.5 centímetros. Normalmente pesa 20 a 25 gramos. La uretra se extiende desde la vejiga hasta la punta del pene del glande o meato, sirviendo como paso para la orina y el semen. El cuerpo del pene contiene los cuerpos cavernosos bilaterales y el cuerpo esponjoso mediano. Su llenado con sangre permite su erección del pene, participando los músculos erectores o isquiocavernosos y bulbocavernosos. Para terminar con el recordatorio anatomofisiológico, que la acción de los antiandrógenos en combinación con un estrógeno ocasiona la atrofia de la próstata y los testículos por igual en la mujer transexual, ocasionando una castración química de los testículos. Comparativamente con el usuario varón biológico con cáncer de próstata, también se ocasiona atrofia de la próstata con los antiandrógenos como el acetato de abiraterona y otros selectivos. Y en algunos usuarios con cáncer de próstata con castración resistente, la orquiectomía es la única opción. Uno de los principales cambios que se produce es la atrofia del pene. Debido a la falta de testosterona por bloqueo de los antiandrógenos y al consumo de estrógenos, el tejido eréctil del pene pierde tamaño y firmeza. Esto puede llevar a una disminución en la sensibilidad y en la capacidad de tener una erección. Disfunción eréctil del pene. Es importante tener en cuenta que estos cambios son permanentes y no se pueden revertir una vez que se han producido, debido al consumo crónico único de estrógenos, es decir, de por vida. Además, la próstata y los testículos también quedan atrofiados debido al consumo prolongado de estrógenos, de por vida, aunque los antiandrógenos queden suspendidos después del proceso de reasignación. La próstata es una glándula que produce parte del líquido seminal y su tamaño disminuye, además en peso. Esto beneficia a la mujer transexual, evitando su hipertrofia benigna ocasionado a través de los años. Los testículos, por su parte, reduce su tamaño y peso, y su función reproductiva es afectada. Es importante mencionar que estos efectos son permanentes incluso si se suspenden los antiandrógenos después del proceso de reasignación, siempre que consuma estrógenos. Las fases fisiológicas de la eyaculación son 3. Fase de emisión, contracción del músculo liso de la próstata, conductos deferentes y epidídimo que produce emisión de semen a la uretra posterior, cámara de presión. Fase de eyaculación. Contracciones rítmicas del piso o suelo pélvico y músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos, que llevan a la apertura de la cámara de presión. Fase de orgasmo. Estímulo sensitivo transmitido al sistema nervioso central. Estas fases se pierden, con la terapia hormonal en combinación, estrógenos y antiandrógenos, por igual con la extirpación quirúrgica de testículos. En la mayoría de los casos que logran una castración química más completa de los testículos, aunque no es óptima o total a pesar de las dosis que son establecidas en su protocolo de seguridad de los antiandrógenos, como el acetato de ciproterona, no se logra una castración máxima, pero suficiente para la no producción de espermatozoides a mediano y largo plazo, que se establece en un rango de 18 meses aproximadamente, con su variabilidad, depende de otros factores y casuales involucrados. Se incluye los genéticos y heredofamiliares. A pesar de que no se logra una castración máxima o completa de los testículos, ocurre pérdida de la capacidad eréctil, pérdida de la eyaculación y anorgasmia. Su estado evolutivo de la eyaculación pasa por una serie de etapas, acorde al proceso de castración química de los testículos, es decir, de una eyaculación normal, a una eyaculación retardada y por último la eyaculación inversa, es decir, expulsa su contenido hacia la vejiga y al final una eyaculación seca, término más aplicado, pero se entiende que se debe a que todos los involucrados están comprometidos por atrofia. La vesícula seminal ofrece el mayor porcentaje del volumen eyaculatorio en proporción, aproximadamente entre un 40 a 60%. La próstata con su exudado menor y el resto corresponde a la glándula de Cowper, 10%, acción previa a la eyaculación,
alcalina y lubrica antes de la expulsión del semen. Durante la fase de la eyaculación, en la que intervienen músculos y sistema nervioso, la glándula de Cowper es la primera en actuar en la fase de meseta. Es alcalinizante e inmediatamente ocurre la fase de expulsión del semen, orgasmo, o eyaculación intervienen y resto de estructuras, vesículas seminales y glándula prostática. Ocasionados por contracciones. Eyaculación es igual a orgasmo dentro de la normalidad, sin algún trastorno mental. Pero en aquella mujer transexual con castración química de testículos, si menciona que tiene orgasmos, eso es imposible, pero sí puede ser una construcción de una fantasía aprendida. Ver gráfico estadístico de la eyaculación seminal, volumen porcentaje, en varón no transexual sano, en edad fértil y actividad sexual, sin enfermedades o padecimientos que comprometen su aparato reproductor, testículos, próstata y vesículas seminales, las glándulas de Cowper. Emite su contenido por etapas, variabilidad de emisión, de acuerdo con el proceso de la erección, eyaculación del semen por la uretra del pene, expulsión y orgasmo. Comparativamente con la mujer transexual que ha cumplido sus etapas clínicas de la castración química, hormonal, de los testículos a 18 meses con antiandrógenos y estrógenos en combinación, que logra una eyaculación inversa y escaso contenido cristalino libre de espermatozoides o por escurrimiento, por el meato urinario. La información amplia de la cirugía de extirpación de testículos, conocido como orquiectomía bilateral, técnica sencilla y de mínima invasión, todos sus beneficios, que en un alto porcentaje permite lograr un proceso de reasignación de sexo, con menos efectos secundarios. Así como algunas contraindicaciones, que son relativas y que tienen solución. La cirugía de extirpación de ambos testículos, en la mujer transexual, es menos complicada. En el varón biológico con cáncer de testículos, que involucra otras estructuras incluyendo ganglios, es decir, más radical y extendida. La orquiectomía en general está indicada en cáncer testicular y de próstata. Cáncer de mama masculino. Prevención del cáncer en hombres con testículo no descendido después de la pubertad. En algunos casos en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, cuando el testículo no está descendido, localizado en abdomen o ingle y no viable, por lo que se extirpa y se hace necesario estudio histopatológico para descartar cáncer. Trauma-lesión en el testículo. Cirugía de cambio de sexo de hombre a mujer. Los efectos secundarios son por igual a los ocasionados cuando se indica exclusivamente hormonales en combinación, es decir, un estrógeno y un antiandrógeno. Un síndrome de adversidades metabólica, con todas sus consecuencias ya mencionadas en otros apartados y temas de transexualidad. La única diferencia es que se evita el riesgo de una hepatitis tóxica o fulminante, pero el riesgo de trombosis es por igual, a pesar de que se indiquen los hormonales en combinación de 3 a 4 semanas después de la orquiectomía. Así como las complicaciones propias de cualquier cirugía. Pero aún existe controversia y discusión al respecto, ya que algunos especialistas en transexualidad, a pesar de la orquiectomía, indican además de los estrógenos, también antiandrógenos a dosis bajas por tiempo corto a dosis continuadas. Entonces el riesgo de trombosis y hepatitis es por igual. Los beneficios de la orquiectomía bilateral como efecto secundario para la mujer transexual permite establecerla en un protocolo de seguridad con mejor observación de su estado evolutivo del proceso de logros. No únicamente una mama mejor conformada y de su silueta corporal, con un biotipo heredable más acorde a su físico. Pero aún así la genética es la dominante. Su estado o síndrome de adversidades metabólica permite un mejor control. La dosificación de los antiandrógenos de acuerdo al esquema propuesto por su médico, después de la cirugía, será a dosis muy bajas 25 miligramos día, y administrada por igual, por ciclos de reposo y actividad. La administración de estrógenos es por igual ante cualquier esquema propuesto. Todo lo mencionado no es lo mismo. Existe variabilidad en cada persona transexual por múltiples factores involucrados. Comprender el porqué del procedimiento quirúrgico para extirpar los testículos, conocido como orquiectomía bilateral, requirió un recordatorio anatómico y una información fisiológica sobre el sistema reproductivo masculino.
Ciertos órganos, glándulas y estructuras pertenecen a todo un complejo, cuya única función es la producción de hormonas masculinas y la eyaculación orgásmica. Entonces entenderemos todo sobre la extirpación de testículos y aunque no se extirpe y se indique únicamente la castración química con hormonales, afecta a todo el sistema reproductivo. De esta manera la mujer transexual determinará por ella misma si la orquiectomía es necesaria y si el bloqueo químico de su testosterona es suficiente para cambiar de género. También entenderá que, a pesar de la extirpación de ambos testículos, se hace necesario indicar antiandrógenos bajo otro esquema terapéutico. Algunas recomendaciones de utilidad para la mujer transexual que ha decidido efectuarse la orquiectomía. Por lo que es conveniente haber consumido hormonales en asociación, un estrógeno a dosis continuada y un antiandrógeno bajo el esquema personalizado, de acuerdo a su avance de feminización corporal, estado metabólico y de salud. Por ciclos de consumo y de reposo, es decir, sin y con antiandrógeno, cuando menos 1 año y medio. Algunas mujeres transexuales logran una atrofia muy importante de sus testículos, que apenas son perceptibles y deciden no efectuarse la cirugía, ya que la atrofia es permanente, debido al consumo de estrógenos de por vida a pesar de haber suspendido los antiandrógenos logrado el proceso de reasignación o su conclusión. No efectuarse la cirugía sin antes de haber consumido hormonales en combinación en el tiempo mínimo recomendado. Suspenderlos de 3 a 4 semanas para efectuarse la cirugía y retomar los hormonales en combinación, el tiempo que decida el médico para continuar con antiandrógenos por ciclos, hasta el logro de la feminización deseada. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merele Emanuele Brambila, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso. Información importante. La pérdida de la capacidad eréctil, eyaculación y orgasmo, ocasionada por una serie o suma de todos órganos comprometidos y sus efectos secundarios o adversos, que involucra al pene, incompetencia del músculo liso cavernoso y del músculo estriado de la erección como son los isquiocavernosos y bulbocavernosos, atrofia de la próstata. Incompetencia de ligamentos y válvulas que intervienen en el proceso de la eyaculación, atrofia de los testículos y de otros órganos y estructuras involucradas que son comprometidas debido al efecto hormonal, como se ha mencionado, es por igual en su logro final de comprometer al resto de su aparato reproductor, debido a la orquiectomía. Nuestro próximo tema. Orgasmo, realidad o falacia, su causalidad y explicación, mujer transexual. Muchísimas gracias por tu atención de este tema tan importante sobre la extirpación de los testículos. Recuerda, ningún médico y ni yo tomaremos decisiones por ti. Únicamente depende de ti y pregúntale a tu médico de confianza que te explique en detalle. La mayoría de las complicaciones son permanentes e irreversibles de por vida.